están? Bienvenidos, soy Jessica Soto Huerta. Iniciamos una nueva edición de este especial Congreso Futuro. Estamos revisando parte de lo que han sido las 700 exposiciones de distintos científicos, investigadores, humanistas y pensadores del mundo y también de Chile que han llegado hasta este encuentro desde el año 2011 y quienes nos han hablado de inteligencia artificial, edición genética, cambio climático, astronomía y mucho más. Les recuerdo que este evento nació al alero de la Comisión Desafíos del Futuro, que está presidida por el senador Guido Girardi e integrada por los senadores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma, y que cuenta con la colaboración y el apoyo de la Academia Chilena de Ciencias, de las distintas universidades, del mundo social, político, público y privado, además de los distintos expositores que han participado en nuestro encuentro. Les recuerdo que si quieren ver más de este programa, lo pueden hacer a través de las distintas plataformas de las municipalidades de nuestro país, a través de Congreso Futuro, en tu comuna, en línea. Todo esto gracias a una alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Comenzamos entonces este especial Congreso Futuro. ¿Ha visitado el templo Bahá'í, ubicado en la comuna de Peñalolén, aquí en Santiago? En el año 2017, en Congreso Futuro, recibimos la visita de Siamak Hariri, arquitecto y socio fundador de Hariri Puntarini Architects, empresa que diseñó este templo, el primero en Sudamérica y del cual se demoraron 14 años en su construcción, 9 de los cuales correspondieron a encontrar el emplazamiento adecuado. En la oportunidad nos habló del manejo de la luz, de los materiales y la materialización de este proyecto que recibió el galardón a Premio Internacional RAIC del año 2019. Siamak Hariri nos señaló que este lugar es un lugar que le pertenece a todos y que sencillamente es un lugar de oración. Entonces los dejo con Siamak Hariri y esta exposición ofrecida en el año 2017, una nueva forma de ver la arquitectura. Aquí está. Debo decir, es difícil salir después del señor Pacman, ¿verdad? Vamos a agradecerle nuevamente por su gran presentación. Quería hablar un poquitito en este congreso respecto de una idea sobre el futuro. Soy arquitecto, trabajamos en un proyecto durante 14 años que se supone debe perdurar 400 años. Entonces, la trayectoria o una idea del futuro tiene una definición bastante acotada, que es algo que en realidad se proyecte muchísimo y que tenga o que abarque muchísimo, algo que en el fondo uno podría decir requiere los más altos niveles de inspiración. Entonces quería simplemente hablar un poco con ustedes sobre el proceso que nosotros recorrimos como para poder hacer un proyecto como este y cómo se inicia un proyecto de esta naturaleza. Para quienes no conocen, la fe Bahá'í es una religión nueva, es una fe nueva y realmente calza con esta idea de que a partir de algo como la arquitectura, el arte, la música, etcétera, si nosotros pensamos, por ejemplo, nuestras catedrales provienen de la cristiandad, las sinagogas más bellas, los templos más bellos del mundo surgieron también de sus propias religiones y creencias. Y en realidad, y estamos en el fondo en los inicios de la fe Bahá'í, una fe que habla del carácter único de la humanidad a nivel global. Esta idea de que en realidad hay un carácter único en Dios, en la humanidad, y de que todas las religiones
son solo una, en definitiva. Y esta es una idea importante. No, aparentemente no es así, pero como arquitecto quizá podrían imaginar cómo se inicia un proyecto que habla de una nueva idea, una nueva forma, una nueva tipología para un lugar de culto. En realidad, no se tiene mucho que uno pueda decir, no, debería verse como esto, o en realidad tiene algo de otras formas, porque el momento en que tiene alguna similitud con una sinagoga, con una mezquita, etcétera, empieza a excluir gente. Entonces quería contarles un poco de cómo comenzamos este proyecto, cómo se inicia. Primero tengo que contarles en todo caso que tenía terror respecto a este proyecto. Yo llevo 30 años trabajando como arquitecto y realmente no me podía imaginar ni siquiera tener una noción de lo que era esto. Mi mujer me instó a que participara y uno siempre necesita ayuda para este tipo de cosas. Y en ese momento vamos a ver si acaso se ve. En ese momento estábamos pensando también respecto de la historia de la fe Bahá'í aquí en Sudamérica. El primer Bahá'í que vino a Sudamérica casi hace 95 años fue Martha Root, una estadounidense. Y la única razón por la cual se los menciono es porque toda idea tiene que situarse dentro de un espectro mucho mayor. Creo que uno siempre tiene que respetar el tipo de sacrificio que se ha producido antes. Entonces yo siempre quiero considerar algo así, porque en la medida que estamos iniciando una idea, como por ejemplo para el primer templo Bahá'í en Sudamérica, uno tiene que respetar que hay mucho sacrificio previo, que mucha historia que se produjo durante el desarrollo de esa comunidad aquí en América del Sur. Ahora, aquí tenemos este pasaje en las escrituras Bahá'í, que es muy importante respecto de cómo se inició el proyecto. La escritura habla sobre la oración, sobre orar y de qué forma funciona la oración. Dice, si uno reza y si esa oración recibe una respuesta, que es una relación muy interesante, muy bella esa relación en sí, que si uno ora, si uno reza, uno recibe una respuesta. Yo no soy teólogo, pero me pareció que esto era muy bello. Y luego dice, entonces el maestro vuelve a su hogar, que el ser interior se ilumina. Y yo pensé que esta es una idea fantástica, esta idea de que de alguna forma la luz, no que la luz nos dé o nos atraviese, sino que emane de nosotros, es decir, que quede capturada, que de alguna forma quede encapsulada dentro de la estructura arquitectónica. Todo el mundo necesita una puerta de entrada hacia un problema, y esta fue mi forma de entrar. Yo creo que es interesante que él habló de Pac-Man y cómo esta pizza, por decirlo así, se transformó en su puerta de entrada. Esta es mi puerta de entrada. La idea de la luz, es decir, por ejemplo, ¿han visto alabaster? ¿Saben lo que es alabaster? Lo han visto. Si uno le aplica un haz de luz a alabaster, el material se ve como muerto, pero luego uno le pone un poquitito de luz y repentinamente se ilumina. Esto sería una especie de inicio conceptual para el proyecto. Y hay tantos jóvenes acá, me motiva mucho en realidad. Este video es una inspiración, porque aquí este niñito de 5 años, ¿han visto esto, no? Donde uno cambia la luz de un lado al otro y las plantas comienzan a dirigirse hacia la luz. ¿Han visto este experimento? Bueno, yo pensé que este era una metáfora bastante poderosa de esta idea para alcanzar lo divino, que de alguna forma hay una relación entre esta
esta condición inefable, inconmensurable de la luz y la vida, y este movimiento y esta extensión para alcanzar. Y lo importante es que una estructura arquitectónica debería tratar de reflejarlo. En Chicago está uno de los primeros templos. Este templo demoró 50 años en su construcción, el Templo de la Luz. Yo pensé en el fondo, este es el templo de Norteamérica, y pensamos en el templo de Sudamérica. Pensamos en un templo de luz que también debía existir para América del Sur. Entonces, pasamos por un proceso muy loco en el fondo. Vimos un montón de cosas, pero no analizamos edificios. Es interesante que queríamos de alguna forma mantenernos alejados de la arquitectura tradicional, sino más bien perseguir algo que de alguna forma estuviese intentando abordar algo nuevo. Entonces la idea fue pensar en cuál es ese sentimiento que queríamos sentir dentro del templo, y pensamos en árboles. Los primeros templos son una especie de dosel de árboles por sobre nosotros. Aquí tenemos luz estructurada. Ustedes esto lo pueden ver en la invención del material que hicimos, pero por ejemplo, aquí tenemos algunas estructuras de resina con la luz que la perfora. Este movimiento, hay un poco de quietud y movimiento al mismo tiempo. Hay tanto de esto que aparece en las escrituras. Se tiene esta idea de que en realidad una pieza arquitectónica de alguna forma tiene esta sensación o proyecta esta sensación de movimiento. Aquí, curvas en esta silla. ¿Cómo se tiene esta sensación de integridad? Este loop infinito de curvas, pero al mismo tiempo uno tiene la sensación de que esta silla es completa, es finita. Uno no tiene la sensación de que puede extenderse infinitamente. La geometría fractal, ustedes saben que esto abrió posibilidades infinitas, y también las formas orgánicas. Me encanta esta cesta japonesa porque el mandato para este tipo de templos es que tienen que ser lo más perfecto posible, lo que permita la humanidad. En el fondo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser perfecto? Dijimos. ¿Qué es una forma perfecta? Y me gusta el borde. ¿Se fijan en el borde de esta cesta, de este canasto? Tiene hundida una zona. Parece que fuese como una mejilla, un hombro. Y yo dije, a ver, ¿por qué no nos alejamos un poco, entonces, de nuestras ideas occidentales de lo que es la perfección? Y en lugar de eso, nos vamos a aferrar a algo más orgánico en sus formas, una suavidad. Aquí quizá la arquitectura debería sentirse suave, es decir, que den ganas de ir. Pero ¿cómo crear esta sensación de suavidad y esta idea de movimiento, pero al mismo tiempo con un centro? Rudolf Arnheim hablaba de este tipo de composiciones, que todas las composiciones tienen un centro. Si uno no tiene de alguna forma cómo componer un centro, bueno, es la idea de la simetría y un punto central, la geometría, que en el fondo nos entrega este carácter sagrado. ¿Y cómo incorporar todo esto a la misma idea? Mis primeros bocetos, mis primeros bosquejos mostraban esta idea de movimiento, y pasamos a esto. ¿Cómo podemos crear una especie de forma totalizada? Y comenzamos a jugar, y yo les muestro todo esto porque creo que hay muchos jóvenes en esta sala y quiero que entiendan una cosa, que si ustedes se recuerdan una cosa de esta charla que me pareció extraordinario en el caso de la charla de Pacman, es que muchas cosas geniales se producen cuando uno no sabe hacia dónde va. Creo que en realidad es mucho más entretenido cuando uno no sabe el destino y uno termina sorprendiéndose por sus propios procesos. En cierta forma es como tirarse de espalda. ¿Conocen ese juego que uno lo juega en psicología, donde uno se deja caer sin mirar hacia atrás y alguien lo tiene que atrapar? Porque uno tiene que dejarse ir, uno tiene que desapegarse de la propia imaginación respecto de hacia dónde vamos, que sucedan las cosas, dejar que el proceso nos lleve. Los científicos lo entienden, porque muchos científicos entienden que en realidad hay ideas que no tienen una expectativa fija como resultado, y creo que lo mismo sucede acá. Aquí sencillamente estábamos probando esta forma, probando otras cosas con líneas, estábamos haciendo este tipo de piezas, estábamos fundiendo y dando forma a estas cosas.
volúmenes de esta naturaleza. Estábamos experimentando. Fíjense, aquí tenemos mesas enteras con experimentos. Y yo creo que esta es una parte bastante aterradora porque, en el fondo, había 185 personas que participaron de esta competencia provenientes de 80 países. Y en realidad estábamos a la mitad de este esfuerzo. Y ustedes pueden ver en realidad que hay este elemento de que uno tiene que estar comprometido, uno tiene que tener algún sentido de perseverancia, uno tiene que sentir de alguna forma que uno puede lograr esto y seguir adelante. Bueno, esto implica más o menos la mitad del camino y cuando nos dimos cuenta que no podíamos escapar, en cierta forma, estábamos de alguna forma atascados en esta forma ovoide o forma de huevo. Yo le pregunté a una de las madres, dije, ¿usted iría a orar a un lugar así? Dijimos, oh, hay un problema. Entonces, la idea de que de alguna forma escapar del propio sentido de hacia dónde ir, bueno, este es un programa que se llama Maya, que en el fondo es un software de animación. Hace 13 años se lanzó esto, en etapa muy temprana del desarrollo de Maya. Nosotros sabemos que Maya tenía este sentido de lo suave. Uno, en el fondo, lo toca y se provocan pequeñas olas, por decirlo así, de movimiento. Y hablamos de esto, hablamos de cómo tenemos que de alguna forma permitir que lo feo también exista para poder llegar a lo bello. Ustedes conocen ese proceso, eso ha sucedido cuando ustedes parten con un dibujo y al principio lo encuentran horrible, pero ustedes tienen que permitir que eso suceda para poder superarlo. Hay que tener paciencia, lo que es muy difícil durante una competencia o un concurso. Estas formas comenzamos a desarrollarlas con cobre y esta idea de que la mano, la intuición, el hacer, la fisicalidad, no todo es con el computador, no todo está en la mano, no todo tiene que ver con un modelo, tiene esta especie de sinergia entre diferentes formas. Esto fue un momento increíble, sorprendente. Yo creo que también que uno tiene que saber, en cierta forma, o el corazón tiene que saber, uno tiene que tener esta sensación de cuando uno va y sabe que va en la dirección correcta. Uno tiene que sentir, a ver, vamos a elegir esto, vamos a elegir lo otro. Yo no sé si ustedes han visto la pintura o ven lo blando que es, ven las líneas, es simétrico, se mueve a la vez. Es muy abstracto esto, muy abstracto, pero yo creo que es muy importante que se entienda que en este punto uno ya cambia de dirección completamente. Aquí ustedes lo ven. Estamos comenzando a crear algo, pero no sabemos lo que es. Y eso es parte del proceso creativo. Y yo realmente estoy abriendo esto y mostrándolo para que ustedes puedan ver. Porque no es que partimos, no sé, con un dibujo en una servilleta, sino más bien fuimos encontrando gradualmente nuestra ruta hacia lo que iba a ser esta especie de, dentro de este pasillo oscuro, por decirlo así. Y finalmente, la competencia estaba a punto de suceder en un mes. Entonces ya estábamos en nuestro tercer mes de trabajo, donde hicimos estos pliegues y luego lo llevamos nuevamente al programa, a Maya. No se veía bien, parecía como una red de pesca. Las proporciones no estaban bien, así que comenzamos a ajustar la forma, las proporciones, y luego tratamos de entender, porque obviamente la mano se mueve de forma muy bella, la intuición y el movimiento de la mano es muy importante, porque en este punto el computador todavía, creo yo, nos pone en una relación que lo pone muy lejos de uno. Pero cuando uno lo tiene en las manos, cuando uno lo pone ahí en el tablero de dibujo, los accidentes de la vista, del ojo, los accidentes del movimiento humano comienzan a suceder. Y ahí, de alguna forma, con lo que comenzamos a hacer es a esculpir la base, por decirlo así, de esta figura, de modo que hubiera una especie de compromiso con el suelo. En este punto, por supuesto, teníamos que desarrollar el modelo ya. Todos entenderán que no teníamos, hace 14 años no teníamos la tecnología, solamente un lugar fuera de Toronto donde se hizo esto, estaba haciendo impresión en 3D. Imagínense todo lo que ha sucedido en el mundo. Hoy en día en las escuelas tienen impresoras 3D, pero en ese momento solamente un lugar tenía, fue un desafío enorme, cómo hacer el modelo y enviarlo a Israel, lo que fue muy, muy emocionante. Entonces, el interior de esta estructura es un marco
metálico, el exterior es translúcido y por dentro también es translúcido, y ahí se ve contra el fondo de los Andes, y ahí se ve la forma final. No teníamos la cordillera de los Andes en nuestra vista. De hecho, nosotros lo dibujamos contrastado con la cordillera, y de alguna forma intuitiva nos dimos cuenta que esta forma tenía que funcionar como una especie de silueta recortada contra los Andes. Y finalmente, después de probarlo en distintos lugares, terminamos en la cordillera de los Andes. Por supuesto, los ingenieros también se pusieron a trabajar 3 universidades para poder desarrollar un modelo sísmico, un sistema pendular. Trabajaron con la universidad acá también y con la Universidad de Toronto. La idea de la fe Bahá'í es muy importante que lo entiendan. Es que todas las religiones en realidad son solo una. Y descubrimos que este plan es interesante, y en el sentido de que toda religión necesita trabajar sobre las bases de la próxima, que una tras la otra forman una historia continua de la religión, una especie de cuadro general. Y claramente, después de la fe Bahá'í va a venir otra, y en la medida que vaya evolucionando la especie humana, va a haber más. Y el modelo de esa religión se va a volver cada vez más progresivo. Y me parece muy interesante en todo caso que aquí, justo al nivel de las fundaciones de esto, lo que soporta todo el templo, hay una estructura muy primitiva, casi como una religión primitiva, las religiones más pretéritas, y tiene que ser algo muy robusto. En el fondo se transforma en una especie de estrella. Ustedes saben que en la iconografía de muchas religiones existe esta sensación de estrella, diferentes geometrías, y luego, después de esto, debido al sistema de ingeniería que se utilizó y debido a que las fundaciones son tan rígidas y robustas, permite esta geometría tan orgánica. Y pensé que era interesante, porque esto es lo que surgió de la relación formal con la disciplina de la ingeniería. Y ahora arriba, todo está unido, todo está amarrado por estas vigas anulares. Estas vigas anulares que en el fondo son esenciales, puesto que corresponden a la definición original de religión, que es religare, que es una especie de una amarra de trigo que se usa también para ensunchar, para amarrar el trigo. En el fondo, esto de amarrar estos ataos de trigo tenía que ver con este concepto y esta solución. Y así fue encontrando la forma hacia... aquí tenemos un software que se usa en la industria aeroespacial que también nos ayudó y nos permitió construir todo de forma robótica, lo que nos permitió llevar el proyecto a reducir un 3% incluso respecto del presupuesto original de este proyecto. Aquí parece que no estuviera sucediendo nada durante un año, sencillamente se construían las fundaciones. Mientras tanto, en diferentes partes del mundo se estaban fabricando los diferentes componentes como una especie de rompecabezas, y ahí de una vez se armó rápido. Creo que aquí estamos hablando un poco de la frontera de lo que es posible en tecnología. Nuevos materiales. Aquí tenemos acá por fuera podemos ver el patrón y el dibujo. Esa es lo translúcido que es el material. Aquí había días porque el templo está en Peñalolén. En la mañana la luz es muy azul. Ustedes conocen esa luminosidad matinal, y el templo se transforma en un templo azul porque captura esa luminosidad y tiene ese color. Y luego en las tardes es extraordinario el cambio. Aquí hay un naranja, un brillo naranja. Recuerden ese pasaje. Uno ora, uno reza, y si hay una respuesta a esa oración, el ser interior se llena de luz. ¿Y cómo logramos que un edificio capture esa luz? Que de alguna forma no haga traspasar la luz, sino que la retenga. Entonces por fuera, miren, fíjense acá, uno tiene la luz que pasa, pero a la vez es capturada de diferentes formas. Y aquí vemos que durante el día es blanco, porque la luz de mediodía es blanca. Y en la noche, por supuesto, esto emana luz, se vuelve radiante. Esta idea la han escuchado, por supuesto. Ojalá que ustedes se vuelvan radiantes. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo un edificio, de alguna forma, se vuelve una especie de
emanación de luz y es universal esto. Ahora, la idea, por supuesto, es que este es un templo que le pertenece a todos. Ya sea que uno tenga un poncho o que usted esté con un traje elegante, no importa. O que sea de una raza u otra, porque la idea es que somos todos uno, una sola persona. Y todo el mundo debería sentir que tiene lugar ahí. Y no hay un clero aquí. Esta idea de un lugar, de una forma que está diseñada sin ningún clero. No hay rabinos, no hay sacerdotes, no hay mulás. En realidad es un lugar sencillamente de oración. ¿Y cómo se diseña algo de esa naturaleza? Bueno, en realidad estamos hablando de una idea completamente revolucionaria en la arquitectura. El interior, esta piedra translúcida que la encontramos en Portugal, es en realidad, por decirlo así, una pequeña astilla de roca que sacamos en esta mina. Y el dueño de esa cantera él nos dijo que no nos iba a entregar eso, que habían retenido ese tipo de piedras o de rocas durante 7 generaciones y estaban esperando que surgiera el mejor proyecto, un proyecto especial. Y yo le dije, sí, este es un proyecto especial y finalmente accedió. Ustedes se darán cuenta cómo atraviesa la luz. Si uno va allá, es a media hora de aquí, si ustedes lo visitan, ustedes van a ver cómo la luz hace que la roca, que la piedra cobre vida. Y eso, como digo, implica que la luz se retiene dentro de la estructura. La saga de encontrar la ubicación correcta. 9 años nos demoramos en encontrar el emplazamiento correcto y ustedes vieron que el proyecto demoró casi 14 años, ¿no? Así que 9 años de esos 14 implicó tratar de encontrar el emplazamiento correcto. Partimos aquí, en realidad el primer lugar en realidad se compró en el año 63, me parece, en Locurro. Luego otro lugar aquí cerca de la carretera Panamericana que resultó no adecuado para el proyecto. Luego nos fuimos a Colina, luego el gobierno lo trasladó al centro de la ciudad, en el Parque Metropolitano, y luego terminamos en Peñalolén. Esta vista extraordinaria que en realidad se proyecta sobre toda la ciudad. Entonces tenemos esta ciudad, esta gloriosa ciudad. Uno se da vuelta y lo que uno ve son las montañas, son naturaleza. Yo creo que esto tuvo un gran impacto en la idea del paisajismo, de los jardines. ¿Cómo se diseña algo que queda a cierta altura y que tiene proyección sobre la ciudad, pero que al mismo tiempo está acogido por la cordillera? Quiero agradecer a Claudio Orrego, el alcalde en ese momento. Él nos ayudó muchísimo y él nos dijo que para él era muy especial porque la cordillera siempre le pertenece a la gente, decía él. Eso fue como, por decirlo así, la playa. Cuando alguien dice, en realidad, esto es mi playa, nadie puede venir a esta playa, dice alguien. No, por decirlo así, esta es la playa que le pertenece a todos y ahora en realidad está de vuelta a ser abierta. Todo el mundo puede ir ahí y a disfrutarlo, porque en realidad ya no es algo que esté o que tenga carácter excluyente. Entonces, los jardines en realidad son una extensión de la geometría del edificio. Se irradian hacia el exterior. Nosotros trabajamos creo yo, con uno de los mejores arquitectos paisajistas del mundo. Es un paisajista chileno, Juan Green, y es una colaboración extraordinaria con él, que yo creo no sabíamos, en realidad no sabíamos quién había iniciado esta idea, quién la había terminado. En el fondo lo que queríamos es tener una línea continua y potente hacia arriba y a lo ancho. En realidad no queríamos que hubiese muros que impidieran proyectar la vista hacia la ciudad. Entonces la línea en la parte superior se transformó en esta especie de espejo de agua que tiene 180 pies de largo y las escalas hacia arriba, pero eso en el fondo da tiempo. La idea Bahá'í de un templo es que uno no ingresa de inmediato al templo. Uno tiene que tomarse su tiempo, uno respira, uno se prepara para lo que esencialmente es un acto sagrado de meditación y de oración. Y uno necesita jardines, tiempo. Es un poco la idea japonesa. Entonces, eso son 10 hectáreas de paisajismo. Quizá es el jardín más grande de Santiago, como dice el señor Green. Los jardines demoran. Y este jardín va a demorar... Sí, se me acabó el tiempo. Ok.
Va a demorar 7 años en madurar. Ustedes pueden ver ahí los jardines. En sus primeras etapas, los árboles están muy pequeños y en 20 años van a ser enormes. Vamos a revisar rápidamente. Ahí tenemos el espejo de agua con el reflejo, de modo que uno puede dar la vuelta por el contorno. Ahí tenemos algún acercamiento. El dibujo, el boceto de Juan sobre este jardín. Y tenemos especies arbóreas nativas chilenas. Queríamos que esto fuese muy sostenible, de fácil mantención, de muy poco consumo de agua. Es decir, durante 3 años nos vamos a preocupar y luego vamos a dejar que se enraíce y que crezca. Esta fue una foto previa. En realidad, Juan dijo, ya está bonito esto, así que no hay que hacer mucho. Y aquí tenemos una captura desde arriba, y ahí tenemos fotos más recientes. Ahí lo pueden ver. Creo que, mire, si les dejo una sola cosa de todo esto, esta diagonal del cerro ahí, fíjense cómo se ve, los diferentes climas. Y este movimiento, acuérdense de esta idea de movimiento, esta idea de quietud y movimiento a la vez, y cómo el boceto original se transformó en la estructura, luego en la configuración, y luego se transformó en estas ranuras que permitían el ingreso de la luz, este óculo, este ojo, cómo se mueve la luz y de qué forma todo eso opera como una especie de medida de tiempo. Ustedes lo pueden ver aquí. Si uno se sienta dentro del templo, muy quieto, se darán cuenta que el sol en el fondo se va viendo reflejado en su recorrido en la piedra por la configuración lumínica que tiene el templo. Ahí tenemos el día, la noche, los dos entornos. Si pudiese decirles una cosa más, creo que es muy importante que ustedes se den cuenta que esto es algo que en términos arquitectónicos se supone debe ser muy universal, muy abierto, muy asequible para todo el mundo, y yo espero que tengan la oportunidad de visitarlo y luego nos puedan contar, o me cuenten a mí, si acaso sintieron lo mismo. Muchísimas gracias. Diversos son los temas que puedes revisar en www.congresofuturo.cl. Ahí podrás encontrar temas vinculados a la inteligencia artificial, cambio climático, edición genética, astronomía, sociedad, humanismo y mucho más. Más de 700 expositores han pasado desde el año 2011 por Congreso Futuro. Por eso te invitamos a que te acerques a la ciencia y el conocimiento a través de todas las plataformas en las que estamos. www.congresofuturo.cl, a través de Twitter, Face, Instagram y también a través de las distintas plataformas de las municipalidades en Congreso Futuro, en tu comuna en línea. Hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro, pero volvemos con más de los futuros posibles que nos plantean grandes pensadores. Iniciamos este segundo bloque de Congreso Futuro. Recordamos que el 2021 cumplimos 10 años en que difundimos la ciencia y el conocimiento a todos los rincones de nuestro país, exponiendo a través de grandes científicos, investigadores, temas que nos plantean los futuros posibles. Ella quería ser doctora, pero no era buena. Por lo tanto, tomó una segunda opción, estudiar agricultura. Actualmente es doctora en agronomía, me refiero a Kai-Xia Gao, quien visitó nuestro país en el año 2017. Ella se especializa en ingeniería genómica vegetal y el descubrimiento de genes a través de la técnica del CRISPR-Cas9 aplicada a células vegetales para la obtención de plantas de alta calidad y rendimiento, resistentes a enfermedades y tolerantes al estrés. Los dejo entonces con la genética de la agronomía, Kai-Xia Gao, del año 2017, en esta charla ofrecida en Congreso Futuro.
Buenos días, damas y caballeros. Primero quiero agradecer a los organizadores por la invitación y por la oportunidad de presentarles parte de nuestras investigaciones en la edición genómica de plantas. Como saben, esta tecnología se inventó hace varios años y desde entonces esta tecnología se ha utilizado mucho para modificar los genomas de virus, de bacterias, plantas y animales. Entonces, esta tecnología efectivamente también permite a los científicos hacer cambios muy precisos en células y también nos puede permitir mejorar cultivos para que sean resistentes a enfermedades de alta calidad y mejorar las cosechas. Hay tres tipos distintos, a diferencia del ZFN y el TALEN, que repara proteínas de cada... El CRISPR-Cas9 repara un solo gen en el ADN. Entonces, este sistema es simple, barato y es muy bueno para la ingeniería genómica. Y todas estas secuencias efectivamente pueden hacer un corte muy específico y lo más importante, se puede programar para secuencia de ADN en particular. Estas actividades se pueden controlar como ingeniería genética para hacer que las células tengan cambios específicos. Así como el TALEN o el CRISPR reparan es reparada por una de las enzimas no homóloga y una recombinación homóloga. Entonces las células tienen la capacidad de detectar estos quiebres y repararlos sencillamente pegando el extremo cortado del ADN con cambios de secuencia muy pequeños, y también pueden arreglar, corregir con un trozo de material genético de ADN. Entonces encontramos una manera de introducir estas separaciones, y con eso podemos hacer que las células, cuando hay una disrupción de genética, para que incorporen nuevo material genético, de manera que estas modificaciones se logran controlando las vías de reparación de doble hebra. Voy a hablar de la agricultura y la tecnología de edición genómica para el mejoramiento de cultivos, que requiere la creación y el uso de esta nueva técnica. Esto está limitado a la entrega de ciertos genes y alelos para hacer estos cambios agrícolas, tanto que la mutación requiere, es que es caro, es largo, porque hay que hacer una selección de muchas poblaciones. La transgénesis, por otra parte, tiene sus limitaciones, que es compleja en su proceso regulatorio, porque las plantas transgénicas normalmente tienen genes extraños que se insertan en forma aleatoria en el genoma de las plantas. Entonces, solo las empresas de biotecnología pueden desarrollar estos árboles modificados para cultivos muy grandes. Por lo tanto, la edición genómica con una nueva tecnología o técnica puede efectivamente acelerar el cultivo de las plantas, porque permite la introducción de variaciones precisas y predecibles.
Entonces vamos a hablar del uso de esta tecnología de edición para tener ciertos resultados. Esto es uno de los cultivos más importantes. Sin embargo, el genoma es importante. Si vemos la imagen acá, el trigo candeal tiene estos genomas. En comparación con los otros cultivos, en donde el genoma es muy grande, 17 gigabases. Por lo tanto, el oído es una de las peores enfermedades del trigo candeal. Las pérdidas anuales pueden llegar hasta un 40%. Actualmente, esta enfermedad se controla con fungicidas. No solo el trigo candeal, sino que afecta también a una variedad de especies como la cebada, el tomate. Entonces, la función de los genes MLO confirman que ha tenido el éxito que se esperaba. Entonces, las proteínas de MLO son los reguladores de las defensas de las plantas a esta enfermedad del oídio. El trigo, en esta redundancia genética, es muy difícil entonces obtener el mutante MLO directamente de una técnica de selección. Por lo tanto, hemos buscado los genes de MLO para poder editarlos con un amplio espectro para poder lograr los objetivos. Por lo tanto, hay que modificar los tres de manera simultánea. Hemos rediseñado pares de talents y aquí podemos ver uno que funciona como un par de tijeras, básicamente para cortar. Y aquí se hace una especie de bombardeo. Entonces, cuando se hace una autopolinización con todas las combinaciones de las plantas mutantes, en este tipo, cuando están los 6 alelos mutados, se hace una recuperación a través de la autopolinización. Por lo tanto, crece la planta, se prueba la resistencia, y aquí podemos ver que la cantidad de colonias de este gen mutado disminuye significativamente en comparación con los otros mutantes. Y la uniformidad de estos resultados, de este bajo crecimiento del oído, aquí hay distintos ejemplos. Por lo tanto, esto, aquí la USDA declaró que esta línea de trigo candeal no estaba regulada. Por lo tanto, les voy a dar un ejemplo ahora del uso de esta tecnología para acelerar el cultivo del maíz, donde se ha explorado de manera bastante exitosa. Sin embargo, esto igualmente necesita mucho estudio para poder llegar a producción. Esta tecnología, tenemos genes bastante más sensibles, pero si vemos los mutantes, el mutante muestra un gen que es un gen masculino que es estéril. Por lo tanto, indica que la mutagénesis de CRISPR-Cas9 puede realmente crear un rasgo que es importante para la agricultura. Y finalmente, vamos a utilizar la tecnología de CRISPR para editar el sabor del arroz.
Ustedes saben que esto es un rasgo muy importante en el arroz. Por lo tanto, la presencia, esto permite, hay un componente importante del aroma. Por lo tanto, cuando se altera el gen y se somete con CRISPR, el mutante, el componente del mutante, son estas 3 líneas, muestran, es como, son muy similares. El control, por lo tanto, tiene una mutación natural de este gen. Por lo tanto, imaginen estas plantas mutantes difieren de su contraparte con pequeñísimos cambios en un gen y el genoma entero. Por lo tanto, aparte de eso es igual, solo tienen estas pequeñas diferencias. La secuencia del ADN de estos mutantes, hemos visto que estas pequeñas mutaciones se crean solamente en el lugar en donde se produce el rompimiento o el corte de la hebra. Por eso es que hay nuevas formas que están buscando cambiarle el aroma o el sabor. Primero se trabajó en CRISPR para trabajar con el genoma de las plantas. Lo que se le introduce justo en el punto del corte y se produce entonces la modificación. En tanto, esto se va a integrar en el genoma de la planta. Entonces, en la generación T1 o la generación T2, pero va a haber una segregación. Entonces, no queda ningún ADN extraño. Siguen existiendo otras ventajas. La primera, esta CRISPR-Cas9 podría aumentar los efectos fuera del objetivo. Primero, por ejemplo, en el caso de la papa, también hay ciertas inserciones de ADN en ciertas especies. Por lo tanto, la edición de genoma sin ADN puede ser un camino. La planta mutante se genera con una empresa que con la expresión de la proteína CRISPR-Cas9 en condiciones normales, la proteína no se integra al genoma de la planta. Entonces, se toma con el gen GW2, toma 3 copias y se diseña que equivale con B1 y T1, pero existe un descalce, una falta de coincidencia. Si vemos la gráfica, los 28 mutantes inducidos por CRISPR-Cas9 no tiene mutación en el genoma, y a una serie de experimentos de los 28 mutantes producidos por CRISPR-Cas9, 24 de los 28 tienen las mutaciones en el genoma, que son off-target, es decir, son fuera del objetivo. Entonces, al optimizar la tecnología de edición, tenemos la probabilidad de aumentar la bioseguridad de las plantas como genoma modificado. Se necesita una técnica de ADN CRISPR estable, de manera que los efectos fuera de objetivo se disminuyan y no exista la recombinación del ADN. Para terminar la presentación, la edición genómica puede inducir de manera eficaz las mutaciones en los genomas de las plantas en puntos muy precisos, y esto se puede utilizar en muchos alelos al mismo tiempo, y el sistema es muy versátil y el sistema es muy bueno, es barato para utilizar en cultivos que son pequeños y subutilizados.
El constructo se puede segregar mediante cruzamiento y esto actúa como un producto final. Algunos son idénticos a los mutantes obtenidos por la mutagénesis utilizada. Para el futuro sabemos que CRISPR-Cas9 es una técnica, va a ser la principal alternativa de trabajo. Eso puede reducir los costos de los cultivos moleculares eficientes y precisos. Y el producto de RNP producido por esto puede efectivamente reducir los requerimientos regulatorios y también ahora podríamos facilitar el conocimiento público o eliminar las preocupaciones del público. Muchas gracias. Hola. Wow. What an amazing week. Wow, qué semana más increíble, ¿no? Esta es mi segunda vez que visito a Chile. Estuve aquí para una conferencia sobre áreas marinas protegidas en La Serena hace algunos meses y estoy experimentando algo muy increíble en Chile. Hay como un despertar que está ocurriendo en la cultura chilena a la conciencia, a la protección medioambiental en este momento y es una inspiración maravillosa. Les digo, chilenos, que todo el mundo de medioambientalistas están estudiando a Chile, los están observando como un partido de fútbol y ustedes están ganando y todos dicen, ¡vamos Chile! Es un grandísimo honor poder estar aquí con ustedes hoy. Sé que en los últimos días sus mentes han sido llenadas con muchas filosofías nuevas, muchas ideas nuevas y conceptos científicos. Y ahora los quiero llevar a un viaje de su mente hasta el corazón. Pero para poder llegar ahí debemos atravesar algunos cerros de basura. Así que aquí vamos. He estado muy interesado en el consumismo masivo y los efectos devastadores que tiene sobre nuestro planeta. Y como fotógrafo, yo estoy interesado en observar el aspecto invisible de este problema, porque no vemos estas enormes pilas de desperdicio y se los quiero mostrar. Principalmente me interesé muchísimo en el plástico hace algunos años. Y entonces empecé a hacer algunas obras de arte a escala masiva que muestra la cantidad de plástico que estamos consumiendo. Esta es una foto de muchas botellas plásticas, pero hicimos un zoom muy cercano a una imagen tremenda. Hay muchas botellas de plástico y aquí es la imagen completa. Estos son 2 millones de botellas de plástico, suficientes botellas de plástico para cubrir 8 canchas de fútbol, y este es el número de botellas de plástico que consumimos cada 15 minutos en los Estados Unidos. 15 minutos. Encendedores plásticos para cigarros. Pueden ver este vórtice de encendedores y vamos a alejarnos un poco de esta obra de arte y ahora reconocen esta pintura famosa, ¿no? Esto es Noche Estrellada de Van Gogh que hice con 50.000 encendedores de plástico. Este es el número estimado de piezas de plástico que flotan en cada milla cuadrada de los océanos de todo el mundo. Probablemente saben que los océanos del mundo están altamente contaminados con el plástico y este es un tema en el que me estoy zambullendo y metiendo cada vez más. Hay muchas bolsas de plástico y a medida que nos alejamos de esta imagen, reconocerán otra pintura famosa. Este es el nacimiento de Venus, de Botticelli. Y esta pintura lo hicimos con 300.000 bolsas de plástico, que son el número de bolsas que se usan alrededor del mundo cada 10 segundos. Entonces, durante mi charla ya usamos muchas veces más que esta cantidad de plástico. Cuando estuve en La Serena para la conferencia Impact 4, Chile fue el primer país del mundo en eliminar bolsas de plástico.
y otros países también lo han hecho, pero Chile era el líder mundial y en ese momento de inspiración. Comenzamos con la contaminación de plástico. Aprendí de una tragedia que está ocurriendo en una isla remota en medio del Océano Pacífico. Y apenas supe de esto, sentí que debía visitar este lugar y experimentar esta tragedia en persona. Ocurre en una isla pequeñita en medio del Pacífico llamado Midway. Perdón, les tengo que mostrar una imagen más generada de mucho plástico. Esto es plástico que se sacó, se extrajo del Océano Pacífico. Esto lo hizo un científico que pasa por todo el océano, tiene una red detrás de su bote y a medida que avanza él va recolectando plástico. Estos son plásticos provenientes del Océano Pacífico. Y pueden ver esta botella amarilla, tiene peces que ya han estado comiéndose ese pedazo de plástico. Entonces ahora está entrando de manera directa a la cadena alimenticia. Y pueden ver que hay un cepillo y algunos hilos y capas de botella y nos alejamos, ven la montaña y tal vez reconocen una obra de arte japonesa hecha por Hokusai. Muy famosa esta obra y esta es hecha con 2,4 pedazos de plástico oceánico, plástico marino, que es el número de toneladas estimadas de plástico que entran al mar todos los días. Y Hokusai, la obra de arte de Hokusai, esta es una imagen de Yin Yang. Este es el símbolo para Yin Yang y estaba mostrando la relación de Yin Yang entre la quietud de la Tierra, la quietud de Monte Fuji y el gran movimiento del mar. Y estaba mostrando la fragilidad de los humanos y el gran poder de la naturaleza. Y pueden ver que hay algunas personas aquí en su bote que están a punto de ser aplastados por esta enorme ola. Entonces pensé que sería interesante poner al revés esa relación de Yin y el Yang y mostrar el gran poder que tienen los humanos en poder afectar la salud de nuestros océanos. 2,4 millones de pedazos de plástico, que es el número de libras de plástico que están entrando a los mares del mundo todos los días. La mayoría de este plástico proviene de ríos contaminados. Y ahora vamos a la isla Midway. En medio del Océano Pacífico, ustedes probablemente saben que el Océano Pacífico es el océano más grande del planeta. De hecho, todos los otros océanos del mundo podrían caber dentro del Pacífico. También todos los ríos, los glaciares y el resto del agua terrestre. El Océano Pacífico contiene la mitad del agua del planeta y es una cuarta parte del planeta. 60 millones de millas cuadradas de mar abierto. Y si ponen su dedo en el punto más alejado de cualquier continente del planeta, es justamente aquí donde está la isla Midway. Aquí podemos ver en Google Earth, podemos ver que es 2.400 millas al noroeste de las islas de Hawái. Es isla Midway y vamos a ir ahí para ver qué está ocurriendo. Por favor, ¿podemos reproducir el video? He visitado la isla 8 veces durante varios años y estoy haciendo una película también, y ese es el tráiler para esa película. Disculpen, ahora estamos al comienzo del PowerPoint. Para no desperdiciar nada de su tiempo, esta película se llama Albatros. Tiene que ver con aves en esta isla remota llamada Midway. Y trabajé durante 8 años en esta película y la acabo de terminar la semana pasada. Entonces, se lo ofreceremos como un regalo al planeta. Dice que van al sitio web que se llama albatrosthefilm.com y cuando tengamos la plataforma de streaming se la enviaremos. Aquí está el tráiler.
Do we have the courage to face the realities of our time and allow ourselves to feel deeply enough that it transforms us and our future? Come with me on a journey through the eye of beauty. Across an ocean of grief. And beyond. You don't have to clap. No tienen que It never aplaudir. feels like something to clap for. Nunca se siente como algo que debería aplaudirse. Por favor, no aplaudan. I believe the most transformational thing Siento que lo that any más of us can transformador do que in the podríamos world right hacer now nosotros en el mundo connect with our own es heart conectarnos con nuestro propio feel corazón y sentir about what is being algo lost acerca in de our lo que se world está right now. perdiendo en nuestro mundo hoy. Because when we feel something, Porque cuando especially sentimos when we algo, feel our especialmente sadness cuando sentimos nuestra propia for what is being tristeza lost, when sobre we lo que se grieve, when we pierde, feel cuando nos grief, dolemos, I cuando think maybe in sentimos Spanish ese the word is duelo. duelo, When we feel grief cuando for what is being sentimos lost, duelo por lo que está then we're home. perdiéndose, es ahí cuando That, to hemos me, llegado is a the casa. doorway Creo home, que esa es to la reconnection puerta with ourselves hacia la and with casa the world. para reconectarnos Because con grief, nosotros mismos y this con is el what I learned mundo. on this Porque el island. duelo, esto es lo que yo Grief is aprendí not en the esta same isla. as El duelo despair no es lo mismo que or depression. desesperanza o Grief is the same as depresión. love. Duelo es lo mismo que el Grief is a amor. felt experience of Duelo love. es una experiencia sentida we're del losing amor or por algo que lost. estamos perdiendo o se perdió. When we grieve, Cuando we nos reconnect with the dolemos, deepest nos part of volvemos a ourselves conectar that con feels nuestra love. parte más profunda que siente amor. And when we grieve for what Y is being cuando nos lost in our dolemos por lo world, que se ha we perdido reconnect with en the nuestro world. mundo, nos We reconnect with the living reconectamos con el world. mundo And viviente. there's so much being lost Y hay right now. tanto que se está perdiendo en It's este hard to momento. grieve because Es it feels like difícil we're gonna go dolernos down porque sentimos que a trap vamos door a into caernos despair and a la depression forever. desesperación, desesperanza, But I learned on this depresión para island that when siempre. we Pero en esta surrender isla aprendí que to cuando grief,
nos entregamos al duelo y permitimos que sintamos nuestra tristeza por lo que se pierde en nuestro mundo, es en ese momento donde nos volvemos a reconectar con esta parte profunda donde yace nuestra sabiduría. Y creo que si de manera colectiva, si pudiésemos reconectarnos con esta parte de nosotros, al observar esos problemas afuera en el mundo externo, el resolver esos problemas sería mucho más sencillo y mucho más rápido. Entonces, el desafío que me propongo a mí mismo es que para que todos los días quiero que mi corazón se rompa. No se rompa en pedazos, pero se rompa y se abra. Y el desafío es hacer que nuestro corazón crezca lo suficiente para contener toda la tristeza, para todas las cosas tristes que están ocurriendo en el mundo. Mientras que nos paramos entre todas las noticias malas que estamos estudiando, midway, a la mitad, que se llama la isla, a la mitad, y vemos también que nuestro mundo sigue siendo un milagro. Nuestro mundo está lleno de belleza, particularmente su hermoso país de Chile. Y si nos podemos parar en midway, a la mitad, entre estas cosas en oposición, podemos sostener todo el mundo dentro de nuestros corazones. Es ahí donde estamos en casa. Ese es mi deseo para mí mismo y es mi deseo para ustedes. Gracias. Ahí estaba Chris Jordan con esta exposición ofrecida en el año 2018, Activismo a través del arte. Este fotógrafo, artista y activista medioambiental cuyas obras reflejan el consumismo en el que está sumergido Estados Unidos. Si quieres conocer más de sus muestras, en chrisjordan.cl los invito a revisar el documental Albatros, que deja en evidencia cómo nuestra obsesión por el plástico está matando las aves, una cruda realidad que refleja Chris Jordan en este documental. Si quieres volver a revisar esta charla, recuerda www.congresofuturo.cl. Finalizamos esta edición Congreso Futuro, llevando a ustedes parte de lo que han sido las exposiciones de grandes invitados que hemos tenido en estos 9 años de existencia. Esta instancia que nace en la Comisión Desafíos del Futuro y que llega a todos los rincones de nuestro país. Les recuerdo, si quieren conocer más de lo que hacemos en Congreso Futuro, a través de nuestra página web y también a través de nuestras plataformas Facebook, Instagram y también Twitter. Además, este programa está siendo transmitido en las plataformas de las distintas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea, gracias a una alianza que tiene el Senado con la Asociación Chilena de Municipalidades. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado en esta edición especial Congreso Futuro. Nos volveremos a encontrar en otro programa para revisar los futuros posibles que están presentes en el día de hoy.